¿Qué pensarías si te dijera que hoy vamos a aprender algo de las colonoscopias que nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestros hábitos? Bien, quizás te pensarás que me he vuelto loco. No sé si alguna vez te han hecho una colonoscopia, a mí de momento no, pero conozco a personas que se la han hecho y ninguna de ellas me la ha recomendado nunca. Se ve que es una experiencia bastante molesta. Y a lo mejor por este motivo, Daniel Kahneman en el año 1996 diseñó un estudio en torno a esta experiencia tan peculiar. Mira, en este estudio, que cambió totalmente nuestra forma de entender cómo el cerebro humano evalúa las experiencias, se tomó a un montón de personas que iban a ser intervenidos con una colonoscopia y se las dividió en dos grupos. Al primer grupo les hicieron una colonoscopia larga, pero que al final fue algo menos molesta. Aunque la experiencia general, digamos que es incómoda, el final fue un poquito menos incómodo. El doctor fue con más cuidado y hizo algo menos de daño. Al segundo grupo les hicieron una colonoscopia más corta, pero que tuvo un final más molesto que el resto de la colonoscopia. Y bien, si te preguntara cuál de las dos colonoscopias escogerías tú, ¿cuál dirías? Bien, el sentido común nos haría escoger la colonoscopia más corta, ¿no? Aunque el final sea algo más doloroso, es una colonoscopia mucho más corta, en la que vamos a estar sufriendo menos tiempo. Pues bien, resulta que nuestro cerebro inconscientemente no evalúa de esta manera las experiencias. En el estudio se descubrió que el grupo que había sido intervenido con una colonoscopia más larga, pero que tuvo un final algo más agradable, valoró de media como más positiva la experiencia que el grupo que tuvo una colonoscopia mucho más corta, pero con un final algo más incómodo. Daniel Kahneman descubrió aquí algo súper interesante, un principio psicológico que podemos utilizar a nuestro favor para mejorar muchísimo nuestra vida. Este principio es el siguiente. Cuando nuestro cerebro evalúa una experiencia, no toma la experiencia en su totalidad y la evalúa de manera homogénea. Lo que hace es tomar algunos puntos de referencia, algunos puntos que tiene mucho más en cuenta en su evaluación. Uno de ellos es el punto de máximo pico de experiencia. Es decir, en toda experiencia, por muy plana que sea, hay un momento en el que sentimos algo positivo o algo negativo de una forma más intensa. En la colonoscopia, pues podría ser el momento en el que al doctor se le va un poquito la mano y nos molesta más. En una película, por ejemplo, si es una película de acción, podría ser el punto más épico de la película. Justo ese momento en el que hay la guerra definitiva y en el que sentimos una adrenalina mayor. Ese sería el punto de máximo pico de experiencia de una película. Y este punto nuestro cerebro lo tiene muy en cuenta cuando evalúa el tono general de la experiencia. Una película que es muy floja, muy aburrida en conjunto, pero que tiene un momento epiquísimo, la vamos a evaluar como más positiva de lo que realmente es, como más buena, como más entretenida de lo que es, simplemente porque ha habido un instante que nos ha marcado muchísimo. Y al revés, si hay una película que por lo general es buena, pero no tiene puntos muy fuertes de experiencia, no tiene momentos de subido muy altos, la vamos a tender a valorar como más negativa. Y en segundo lugar, hay otro punto de referencia que tiene muy en cuenta nuestro cerebro cuando evalúa una experiencia y es precisamente el final de la experiencia. Cómo acaba algo tiene una influencia muy importante sobre cómo nuestro cerebro evalúa ese algo en concreto, esa actividad, esa experiencia. Con las películas también se ve clarísimo. Hay películas que en su conjunto son bastante buenas, pero que tienen un final flojo. Y estas películas suelen ser evaluadas como malas. Mientras que hay películas que son flojitas, pero que tienen un cierre muy bien hilado, un final súper épico, que nos hacen evaluarlas como más buenas de lo que realmente son. Nuestro cerebro no toma el conjunto de la experiencia, sino que toma su punto de mayor pico de experiencia y el punto final de la experiencia. Estos dos puntos son determinantes en cómo vamos a juzgar la experiencia. Y tú miras, ¿y cómo podemos utilizar esto para mejorar nuestros hábitos con mayor facilidad? Pues mira, muy sencillo. Lo hemos hablado muchas veces. Hay un componente esencial de los hábitos que tenemos que tener muy en cuenta cuando queremos crear buenos hábitos, y este es la gratificación inmediata. Las acciones que son gratificantes al corto plazo se convierten en hábitos de una manera mucho más rápida que aquellas que resultan incómodas al corto plazo. Y este es el motivo principal por el que los vicios o los malos hábitos se crean con tanta facilidad, mientras que los buenos hábitos requieren de fuerza de voluntad para repetirse una y otra vez hasta que se convierten en un automatismo. Por ejemplo, cuando tú estás viendo vídeos de TikTok, recibes una gratificación inmediata en forma de entretenimiento, en forma de placer al corto plazo, que hace que esa acción se consolide como hábito sin ningún esfuerzo.
un par o tres de veces viendo TikTok es suficiente como para que eso se convierta en un automatismo para ti. Sin embargo, si lo que tú quieres es tener como hábito el hacer ejercicio a alta intensidad, aunque eso resulta muy beneficioso a largo plazo, al corto plazo es incomodísimo. Y por eso tenemos que utilizar nuestra fuerza de voluntad para repetir una y otra vez la acción hasta que se consolida como hábito. Y aquí es justamente donde este principio del pico y el final toma tanta importancia. Piensa que cada vez que nosotros nos proponemos repetir una acción que queremos convertir en un hábito, nuestra motivación va a depender muchísimo de cómo sea nuestra evaluación de experiencias pasadas. En el caso del entrenamiento de alta intensidad, antes del entrenamiento, cuando te propones realizar esa repetición necesaria para que se convierta en un automatismo, tu cerebro piensa inconscientemente: oye, ¿qué tal lo pasó Karim las últimas veces que hicimos entrenamiento de alta intensidad? Si la respuesta es Karim potó, que Karim sudó muchísimo, lo pasó muy mal, Karim no va a experimentar motivación, va a necesitar su fuerza de voluntad, porque es recordada como una experiencia poco gratificante, como una experiencia incómoda y dolorosa. Pero ya hemos visto que podemos hackear cómo percibimos las experiencias utilizando la regla psicológica del pico y el final. Si dentro de la actividad que queramos hacer introducimos un pico de máxima experiencia positivo y hacemos un cierre positivo de esta experiencia, va a ser mucho más fácil que la evaluemos como una experiencia agradable, aunque el conjunto haya sido bastante tedioso, difícil o incómodo. Y esto te lo voy a explicar con un ejemplo propio. Mira, yo desde hace un tiempo estoy escribiendo un libro y en torno a él estoy creando un videocurso que me está llevando bastante tiempo y bastante esfuerzo. Eso me exige que al menos 5 días a la semana le dedique un buen tiempo pues a crearlo, a trabajar en escribir, en desarrollar ideas, en crear el guión, en crear los diferentes apartados del libro. Y esa es una acción que me doy cuenta que a veces me requiere de mucha fuerza de voluntad. No me apetece comenzar a hacerlo. Y el otro día, como yo soy un continuo hacker de mis comportamientos y utilizo todos los principios que te explico aquí en este canal, me preguntaba: ¿cuál es la fricción que estoy experimentando a la hora de crear este hábito? ¿Por qué no es un automatismo para mí el ponerme a trabajar en este proyecto que tan importante es y que sé que tanto va a impactar en las personas y tanto va a mejorar mi vida? Pues bien, me di cuenta que una de las cosas que me ocurre es que dedico bloques de trabajo muy largos. Cuando realizamos una tarea, al principio mentalmente estamos muy frescos. Las ideas suelen brotar con más facilidad, nos encontramos bien, no estamos cansados mentalmente, no hay apenas tensión cognitiva, pero a medida que vamos dedicando horas y esfuerzo a una tarea tan creativa como es escribir para un libro o para un videocurso, poco a poco nuestro cerebro se va cansando, las ideas comienzan a fluir menos, nos comenzamos a frustrar más, no nos salen las cosas como queremos, y cuando llevamos 2 o 3 horas trabajando en una misma tarea creativa, la parte final de la experiencia, esos últimos minutos, son en los que estamos más cansados, más frustrados, porque no nos salen las ideas, porque no nos nacen con facilidad y porque vemos que lo que estamos escribiendo en ese momento pues no es de una gran calidad. Entonces, el final de la experiencia de trabajar en mi proyecto estaba siendo pésimo. ¿Y qué he hecho para solucionar esto? Pues muy sencillo. En lugar de dedicarle ahora 2 horas, 3 días a la semana al proyecto, le dedico 30 a 40 minutos todos los días. Porque en 30 a 40 minutos, digamos que mis capacidades están al máximo, es cuando más fluyo, cuando las ideas me brotan con más facilidad, cuando me siento más conectado con la tarea. Y si corto la tarea justo en los 30 a 40 minutos, acabo la tarea con muy buenas sensaciones, con la sensación de que me gustaría seguir trabajando un poco más. Y esto es completamente opuesto a lo que me pasa cuando trabajo durante 2 o 3 horas en la misma tarea. Lo que me ocurre es que en el final ya de esas 2 o 3 horas estoy hasta las bolas de la tarea. No quiero continuar con ella. Y eso hace que el final, como hemos visto, sea calificado como negativo. Y eso hace que el total de la experiencia, aunque al principio es buena y la mayor parte del tiempo es buena, acabe siendo percibida por mi parte inconsciente como tediosa, aburrida, y por lo tanto, cada vez que me voy a poner a trabajar en el proyecto, pues me da pereza. Me da pereza porque mi cerebro evalúa esa tarea, esa acción, como incómoda, aburrida. Y desde que estoy aplicando esto y estoy trabajando en bloques más cortos, pero esparcidos a lo largo de la semana, tengo ganas de trabajar en el proyecto. Tengo ganas porque el recuerdo que tiene mi cerebro está
muy influenciado por cómo acaba esta experiencia, que ahora, tras 30 o 40 minutos de trabajo, es un final agradable. Es un final que me deja con el gustillo de querer un poco más de trabajo. Y esto lo puedes aplicar prácticamente en cualquier hábito. En este caso, hemos hablado de un ejemplo que nos ilustra muy bien cómo darle un cierre positivo a una tarea que queremos convertir en un hábito. Pero también podríamos aplicar de una forma similar el máximo pico de intensidad de la experiencia en nuestros hábitos. Por ejemplo, si tú quieres desarrollar el hábito de entrenar fuerza todos los días, asegúrate que en cada entrenamiento de fuerza haya un momento destinado a hacer algún ejercicio que te resulte súper estimulante, que te resulte muy divertido, aunque no sea tan útil para tus objetivos a largo plazo. Añade dentro del entrenamiento un ejercicio que te resulte súper estimulante. Un ejercicio que te produzca un pico de intensidad emocional positivo que luego tu cerebro va a tener muy en cuenta cuando evalúes en la totalidad la experiencia del entrenamiento. Si comienzas a utilizar estos dos trucos en tu día a día, verás que poco a poco crear buenos hábitos se vuelve más sencillo. Con estos dos trucos, asegurándonos que cerramos la actividad que queremos convertir en un hábito de manera agradable y que añadimos algún punto de máxima experiencia positiva en las acciones que queremos convertir en un hábito, verás cómo hackearás tu cerebro para que evalúe al alza como más agradable de lo que son aquellas tareas que quieres acabar convirtiendo en un hábito. Y entonces, en cada repetición no vas a tener que utilizar tanta fuerza de voluntad. Tu motivación va a impulsarte a realizar la acción de manera automática hasta que ésta se consolide y se convierta en un hábito. Vas a estar utilizando el mismo principio que utiliza Meta en Instagram para que veas una y otra vez vídeos de manera prácticamente compulsiva, o Google para que veas vídeos en YouTube una y otra vez hasta convertirte en un auténtico yonki del contenido online. Lo vas a estar utilizando a tu favor, creando hábitos que realmente velen por ti y por tus intereses de manera automática. Espero que esto te haya ayudado muchísimo y recuerda, de nada sirve que veas 1000 vídeos como este por encima sin aplicar nada. Lo que te recomiendo es que agarres todas y cada una de las herramientas que te resulten útiles y las apliques en tu vida para mejorarlas. Nos escuchamos en el siguiente vídeo.